Día 6241. Un día después. Gary ahora mismo solo se preguntó cómo había terminado en aquel lugar. Sentado sobre una camilla, mientras un señor de unos 45 años lo inspeccionaba con detenimiento, este hombre, el cual era un doctor, parecía sorprendido, o al menos eso decía la expresión en su rostro. La sala era tan solo una habitación cuadrada con paredes blancas, un escritorio de madera tan oscura que desentonaba por completo de lo demás del lugar, el cual era acompañado por 3 sillas, una del lado de la cabeza y las otras 2 del lado de la puerta. Por último, una computadora la cual era, al igual que la sala, tan blanca que hasta la mínima suciedad se le podía notar. Por otra parte, en la habitación había varias cosas relacionadas con lo que se estaba haciendo ahora. La camilla en la que Gary se encontraba sentado, una balanza y bastantes utensilios en una pequeña mesa de metal. Bien, necesito que abras la boca, exclamó el doctor mientras sostenía una pequeña paleta de madera. El joven solo llevó a cabo la orden y el hombre frente a él comenzó a revisar la boca de Gary. ¿Cuáles eran los síntomas que decías?, preguntó el doctor tras revisar por unos segundos la boca de Gary, para terminar sacando la pequeña paleta de la boca del chico, dejándolo responder. No podía pensar con mucha claridad, y aparte me dolía mucho la cabeza desde hace unos días, respondió el muchacho con una verdad a medias, mientras intentaba mantener el contacto visual con el doctor, quien no tardó mucho en volver a hablar. Gary, te lo digo desde que tenés 6 años, si te pasa algo ven sin pedir turno. Aparte, ¿hacía falta esperar tantos días para venir? Mira si se trataba de tu enfermedad. La mención de aquella enfermedad hizo molestar un poco al chico. Se lo venían recalcando desde que recuerda, pero al final solo dejó escapar un pequeño suspiro. No puedo enojarme con el doctor, pensó Gary mientras veía cómo aquel hombre comenzaba a escribir algo en la computadora de forma rápida, para acto seguido dirigirle la palabra al joven sin despegar ni un milímetro su vista de la pantalla. Escúchame, parece que solo se trata de migraña, te recomiendo seguir tomando tus pastillas, y aparte te vamos a sumar esta receta. El doctor no obtuvo inmediatamente respuesta, y esto se debía a que Gary se había quedado embobado mirando la computadora del doctor. Gary, ¿me escuchaste? Volvió a hablar el doctor, esta vez en un tono que demostraba algo de firmeza. Ante esto Gary parpadeó con rapidez antes de responder. Así sí, que siga con mis pastillas y que me va a dar una receta para la cosa que tengo. El doctor solo dio un pequeño suspiro mientras hacía una seña con una de sus manos para que Gary lo siguiera hasta la salida del lugar. Tras que ambos salieran del consultorio, comenzaron a caminar por un largo y blanco pasillo. El hombre, más conocido como doctor, es de unos 45 años de edad, pelo marrón oscuro, ojos del mismo color y una piel muy pálida. El señor estaba peinado hacia atrás, lo que sumado a su vestimenta de trabajo le daba un toque bastante elegante y profesional. Gary y el hombre llegaron a la recepción, donde los esperaba Edward, quien raudo se levantó de su asiento para acercarse al doctor mientras decía. ¿Y qué tal?, preguntó el hombre de barba en un tono que mostraba algo de preocupación. Nada muy grave, parece que se trata de una migraña, y en cuanto a su enfermedad, creo que sigue a raya, aunque bueno, tendrá más detalles en el informe, así que, si me disculpa, respondió el doctor con seriedad y elegancia, para acto seguido alejarse de Gary y Edward, para ir en busca del informe. Nos tuviste que haber contado apenas te sentiste mal. El hombre de barba había roto el silencio del lugar con un tono relajado en su voz, intentando no asustar a su hijo. Bueno, es que pensé que no era nada, respondió Gary con algo de culpa, aunque lo único que pasaba por su cabeza en ese momento era la computadora en el hospital. Solo espero que tu madre tenga piedad de ti, agregó Edward con un tono que daba a denotar lo graciosa que aquella situación le parecía. Gary cambió su semblante por uno de miedo, dejando que tan solo una palabra cruzara por su cabeza. Mierda. De repente unos pasos firmes habían cortado la pequeña conversación padre e hijo. Estos últimos voltearon para ver de dónde venía el sonido, dejando que sus ojos se toparan con el doctor, quien venía a paso rápido con un gran sobre amarillo entre sus manos. Tras que el doctor se pusiera frente a frente con el padre del joven, le entregó el sobre mientras le decía unas palabras. Bien,
Le recomiendo que relea los demás informes para notar la diferencia con respecto al último. Y ya que estamos. El hombre decía esto último mientras sacaba un pequeño papel de color rosa, en el cual escribió algo para también dárselo a Edward y seguir hablando. Vayan a buscar esta receta a alguna farmacia, es por si vuelven los dolores de cabeza o cualquier otro síntoma relacionado. Luego de esto ambos adultos siguieron hablando, pero Gary solo escuchaba voces de fondo, ya que su atención se había centrado completamente en aquel gran sobre amarillo. Siempre le había llamado la atención, pero por alguna razón ahora quería saber qué contenía. Nunca había leído ninguno de sus expedientes o reporte como le dijo el doctor, más que nada porque nunca le llamó la atención, aparte de que sus padres los guardaban en su habitación, lugar al que él tenía estrictamente prohibido entrar mientras sus padres no estén. Pero ¿estará bien leerlos? ¿Siquiera entenderé lo que está escrito ahí? Esas eran las preguntas que pasaban por la cabeza del joven, quien comenzaba a notar todo lo que había a su alrededor borroso y oscuro, todo a excepción de aquel sobre amarillo. Gary. La fuerte voz de su padre lo había traído nuevamente a la realidad. El joven parpadeó un par de veces antes de responder. ¿Qué pasa? Su tono de voz daba de notar una gran confusión y sorpresa. Despídete del doctor Mike, que ya nos tenemos que ir. Exclamó su padre ya algo más tranquilo. El chico en respuesta asintió con ligereza, para cambiar su mirada al doctor, quien lo miraba de reojo con una media sonrisa en su cara. Adiós, Doc, lamento las molestias. Exclamó el joven con una pequeña sonrisa en su cara, cosa a la que Mike no tardó en responder con tranquilidad. Tranquilo, chico, para mí nunca fuiste una molestia. Tras esto el padre y el hijo se salieron del hospital del pueblo para subirse a un auto gris de 4 puertas. Ponte el cinturón. Exclamó Edward mientras encendía el auto. Gary acató la orden de su padre y entonces el auto comenzó a avanzar. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas y aunque era hermoso, no era esto lo que captaba la atención del joven. Lo que capturaba la mirada de aquel joven era el espejo retrovisor dentro del auto, donde se podía ver el sobre amarillo reposando en los asientos traseros. Escúchame, mañana te consigo la receta que te mando el doc, porque ir a la ciudad a esta hora está un poco complicado. Exclamó el padre del muchacho, pero este último apenas lo escuchó, ya que estaba nuevamente en trance. Ante esto Edward solo dio un gran suspiro mientras seguía conduciendo por las vacías calles del pueblo. Como todas las noches la familia de tres se encontraba comiendo en la mesa con una charla algo entrecortada. Las únicas diferencias eran en primera que se encontraban en la otra punta de la mesa por el hueco que en la mesa Gary había dejado, y que este último no estaba participando de la charla, por lo que Edward decidió meterlo en la conversación con una pregunta. Gary, ¿viste que se mudó una chica nueva? Gary parpadeó un par de veces para volver a la realidad y responder con rapidez. Así. Su respuesta había sido corta no por querer cortar la situación, sino porque fue lo único que su cerebro pudo pensar en esos pocos segundos. Su mente estaba tan centrada en el contenido de aquel sobre que apenas sabía cuánto tiempo pasaba entre cada idea que a la cabeza se le venía. Bueno, nos la habíamos cruzado en la carretera y adivina. El padre volvió a hablar, dejando una pequeña pausa, al parecer esperando a que su hijo le respondiese. Se llama igual que tu madre. Prosiguió el hombre de la barba, al ver que su hijo parecía no tener muchas ganas de hablar. Aunque eso sí, el chico apenas se había dado cuenta de aquello. Sí sabía el nombre de sus padres, pero como nunca los había llamado por sus nombres se les solían olvidar. Cambiando de tema. La voz de la madre había callado las demás voces, y haciendo que la atención se centrara en ella, la cual siguió hablando. Me gustaría saber, ¿cómo dejaste la mesa así? Preguntó la mujer, quien le dedicaba una mirada firme y algo fría a su hijo. Este último desvió la mirada a su plato antes de responder. Solo la golpeé, quizá estaba gastada en esa zona o algo así. Ante esto la madre solo exhaló por la nariz de manera rápida y sonora antes de volver a hablar. ¿Por qué no nos contaste antes lo que te pasaba? ¿Qué hubiera pasado si se trataba de tu enfermedad? La madre entonces hizo una pausa para comer un bocado de lo que en su plato había antes de continuar. Si te sientes mal, ¿qué tenés que hacer? Aquella pregunta había molestado un poco al chico, pero al final respondió. Avisarles de inmediato.
Ante esto la madre solo dejó salir unas palabras de su boca. Bien, espero no tener que repetir esta charla, otra vez. La mujer había hecho gran énfasis en estas últimas palabras, mirando fijamente a su hijo, quien apenas pudo sostenerle la mirada. Día 6242. Un día después. Como todos los días, Gary se encontraba en su habitación, aunque esta vez había una clara diferencia. El cielo estaba apenas ocultando las estrellas, ya que eran las 5:30 de la mañana, pero eso Gary ya lo sabía. Sentado en el borde de la cama, el joven solo esperaba en silencio y en total oscuridad. Su mirada fija en la nada, solo esperando a una cadena de sonidos la cual no tardó en llegar. Pasos, las luces de algunas partes de la casa prendiendo, y las voces de sus padres susurrando. Él lo sabía desde hace mucho, a esta hora sus padres se irán a trabajar, y entonces él podría revisar aquel sobre. Su mente no paraba de trabajar en ningún momento, palabras, imágenes y recuerdos muy pasados era lo que su cerebro proyectaba. Él estaba decidido, tenía que saberlo, qué era lo que aquel sobre ponía, qué era lo que su cabeza quería mostrarle. Estuvo sentado en el borde de su cama por 1 hora y media más en total silencio, hasta que escuchó cómo las luces se apagaban, la puerta de entrada se cerraba y el auto se ponía en marcha, alejándose poco a poco de la casa. El joven se puso en pie y salió de su cuarto, pasando de largo el baño y las escaleras, para terminar frente a la habitación de sus padres. La última vez que había entrado a aquel lugar fue cuando era pequeño, lo recordaba con claridad, debía haber tenido unos 8 años en aquel entonces. Reía mientras jugaba con sus padres en aquella cama de 2 plazas. Un recuerdo claro y feliz, aunque ahora le parecía nostálgico, como si algo se hubiera perdido desde aquel entonces. El joven sacudió la cabeza de lado a lado para despertarse y entonces tomó el picaporte, pero se detuvo en seco. Esto está mal. Pensó el muchacho con la culpa creciendo en su interior. Por un momento el agarre en el picaporte de la puerta se aflojó, casi soltándolo. No puedo dudar de mis padres, no debo. Aquellas palabras pasaban por la mente del muchacho, pero justo cuando pensaba en soltar el picaporte y darse media vuelta su cerebro lo inundó nuevamente con las imágenes y palabras que ya estaba harto de escuchar. Algo enojado, el joven tomó el picaporte con fuerza y lo bajó, pero la puerta no se abrió, ya que sus padres habían cerrado con llave. Ante esto Gary solo dejó salir un gran suspiro de su boca, aunque no se rindió. Con velocidad volvió a su habitación para ponerse las zapatillas y tomar un abrigo para terminar en el comedor, donde tomó una silla que en la mesa había antes de salir por la puerta principal de su casa, rodeando la misma por fuera. Al llegar a la parte trasera miró hacia arriba, notando la ventana de sus padres, por lo que, con su objetivo localizado, puso la silla contra la pared debajo de su posible entrada. Respiró profundamente y tomó distancia antes de empezar a correr, para usar la silla como impulso para dar un gran salto, terminando aferrado al marco inferior de la ventana. Con curiosidad y algo de miedo, Gary miró hacia abajo, dándose cuenta del gran salto que había dado. ¿Cómo se supone que baje? Pensó el muchacho con algo de miedo dibujado en su cara. Tras unos segundos de mirar al suelo, el joven de la cicatriz sacudió levemente su cabeza para volver a su objetivo. Utilizando sus brazos se estiró hasta que su pecho se puso por encima del marco inferior de la ventana, donde apoyó sus brazos para intentar abrir la ventana de manera más cómoda, aunque grande fue su sorpresa al ver que la ventana no abría. ¿Quién carajo cierra la ventana de un segundo piso? Se preguntó el muchacho en su mente, solo para darse cuenta de por qué alguien cerraría una ventana alta. Por gente como él. Ahora el problema es bajar. Pensó el joven mientras miraba hacia abajo nuevamente. No se encontraba demasiado alto, pero sí lo suficiente para hacer dudar a Gary, quien solo tenía la vista clavada al suelo, pensando en si solo dejarse caer al verde pasto sería la mejor opción. Con eso en mente se balanceó un poco antes de saltar hacia el césped, apenas tocó el suelo con sus pies, sintió un dolor insoportable que escalaba desde la planta de sus pies hasta sus rodillas. Mientras se paraba recto dejó salir un quejido por el dolor y la molestia. Con rapidez tomó la silla que reposaba contra la pared para entrar nuevamente a su casa.
Gary, ahora con la motivación por los suelos, se dejó la silla que había sacado junto a la mesa del comedor para terminar sentándose en la misma mientras pensaba. ¿Y si rompo la ventana? Automáticamente descartó esa idea, le parecía muy extrema, aparte de que sus padres sabrían que él o alguien más había ingresado a su habitación. Quizá pueda entrar cuando ellos estén en casa. Pensó el muchacho, pero otra vez, no funcionaba porque se darían cuenta de que entró. No importaba cuánto pensara, nada se le ocurría, y eso comenzaba a frustrarle de sobremanera. Sin darse cuenta el tiempo se pasó volando, apenas se había dado cuenta de que ya eran cerca de las 9. Con velocidad se levantó de donde estaba sentado para terminar frente a la cajonera del lugar, pero antes de abrirla se detuvo a mirar aquellas pastillas por el cristal de una de las puertas. Las imágenes y voces volvían a pasar por su cabeza, y entonces una sola idea pasó por su mente. No pienso tomar esto. Pensó el chico con decisión mientras se alejaba de aquella cajonera para terminar en su habitación.